Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Nacho, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Nacho, hemos visto lo que ha sucedido durante estos últimos días, esta propuesta de Donald Trump. Sin embargo, hay más preguntas que respuestas. Por un lado tenemos un ultimátum que dio Trump, luego se extiende hasta el domingo. Hamas indica que en 72 horas no le es posible para liberar a los rehenes. Y por supuesto también tiene sus condiciones con respecto al de poner las armas. Pero por otro lado tenemos un Israel que por supuesto, por ser un gobierno de coalición, todavía falta una luz verde, ¿no? Así es, sí. Se suponía que el ultimátum vencía el día de ayer, pero jamás ha reconocido que no tiene a los cautivos, los que tiene desde el 7 de octubre de 2023, y que necesita más tiempo para reunirlos y entregarlos. De manera que Trump está, si quiere, haciendo una segunda sesión al grupo terrorista, y la primera fue pedirle públicamente a Israel que detuviera los ataques en Gaza. Estamos todavía en un compás de espera para saber hasta qué punto es posible cumplir estos 20 puntos que estableció Trump y que fueron anunciados la semana pasada, pero que están pendientes de un hilo porque tanto Israel como Hamas pareciera que tienen algunos inconvenientes internos para poder cumplirlos. Ahora, ¿hasta qué punto digamos que esta propuesta de Trump es apresurada o hasta qué punto puede realmente llevarse a cabo, entendiendo que este es un conflicto pues, porque no data de casi un año, de casi 2 años, hablando por supuesto en referencia al 7 de octubre de 2023, sino de hace cientos o miles incluso de años? Es que el problema que tiene el plan de Trump es que va sobre las consecuencias y no sobre las causas del conflicto. Las consecuencias son fáciles de revertir. Una tregua se puede pedir, pero no con eso se soluciona un conflicto. Y tengamos en cuenta que la paz es la ausencia de conflictos por definición. Entonces, lo que tiene que entender de alguna manera la gente que cuando habla de un plan de paz, tiene que comprender que, por ejemplo, en Gaza no es solamente Hamas quien manda, quien tiene el monopolio de la violencia, sino que existen una serie de clanes o familias extendidas, algunas tienen hasta 20.000 miembros, que se reparten no solamente el territorio, sino que también la economía de Gaza. Todos ellos tienen milicias, algunos apoyan a Hamas, otros están en contra de ellos, están con el partido Fatah, que es la otra facción que domina el mundo palestino, al menos en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, y a su vez entre ellos se disputan quién representa realmente a los palestinos. Y para poner un detalle para que se entienda con lo que hablábamos antes, de los 251 personas que fueron tomadas el día de la masacre del 7 de octubre, solamente 200 fueron tomadas por Hamas. El resto, las otras 51, fueron tomadas por otros grupos. Justamente estos grupos son los que tienen algunos de los cautivos, de uno de los 20 cautivos que quedan vivos, y de así que sea tan difícil para Hamas poder cumplimentar con lo que le pide Trump, que es quizás el punto nodal de todo el plan de paz. El plan empieza a regir a partir del momento en que se entregan los rehenes. Pero si Hamas no tiene todos los rehenes, entonces es difícil que empiece este plan. Y esto explica por qué se da una prórroga a un ultimátum que se suponía era determinante. Nacho, según lo que nos mencionas, podríamos decir que entonces están faltando algunas causas en cuanto a estas negociaciones, entendiendo que en estas partes, por supuesto, se está negociando solo con Hamas, pero usted menciona que, por supuesto, también hay otras facciones. Entonces, ¿cómo en la práctica realmente, en cuanto se logra un acuerdo, habrá una paz y sin venganzas? Lo que pasa es que la venganza no es... Hay una palabra que se llama, que en el idioma árabe o en la cultura árabe se llama tajir. El tajir no es solamente un derecho a la venganza, sino que es una obligación de vengar al familiar que fue muerto. Y hay otra palabra que se llama amil, que es la venganza contra con quien colabora con el enemigo no musulmán. Estas venganzas, insisto, no son un derecho, son una obligación. Entonces, el problema está en que al no irse a la causa originaria, que es la violencia entre palestinos, de vuelta por los israelíes, y a su vez de vuelta y en un ciclo que no termina, también desata otra ronda de violencia que no está contemplada en este plan de paz. El problema, en el fondo, es político y es cultural, y no es por ser pesimista, sino que hay que ir a una reconciliación realmente
de fondo antes de anunciar un plan de paz. Y por eso es que este ciclo de venganzas que no termina es quizás la sombra más fuerte que se cierne sobre las intenciones de Trump de llevar la paz a Medio Oriente. Y justamente por eso, Nacho, entonces podríamos decir que, bueno, por supuesto ya usted lo menciona con respecto a que no se ha logrado ningún tipo de avance, pero en caso de por lo menos tener un acuerdo en base a lo que presentó Donald Trump, podría verse también como una derrota tanto para Hamas como para el gobierno de coalición de Netanyahu. Exacto, y porque también existe un deseo de represalia por parte de Israel, entendido esto como la respuesta a la masacre del 7 de octubre, y porque además dentro del gobierno de Israel hay que entender que hay una serie de equilibrios que se buscan. El Likud, que es el partido de Netanyahu, tiene nada más que 29 escaños dentro del Knesset. Para poder tener la mitad de ese centenar de escaños necesita el apoyo de aliados. Estos aliados que fue a buscar tanto personajes como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, pertenecen al ala más radicalizada, ultranacionalista religiosa dentro de Irán y le exigen justamente a Netanyahu que no pacte con Hamas y que además asegure la ocupación de Gaza para que no vuelva a suceder lo del 7 de octubre. Entonces, como vemos de un lado y del otro, existen radicalizaciones, existen grupos que hacen que esas internas hagan del plan de paz de Trump una cuestión demasiado frágil por ahora, porque, insisto, se está yendo sobre las consecuencias y no sobre las causas. Es como si en una enfermedad, si uno tuviera sarampión y se aplicara una pomada dérmica para las ampollas, pero no fuera al virus que la provoca. Nacho, nos queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte si se está estudiando las posibilidades, porque por supuesto todo se ha concentrado en la represalia al después del 7 de octubre, los atentados del 7 de octubre y ahora la liberación de los rehenes. ¿Qué pasa si el escenario es que no hay rehenes con vida o no pueden ubicar a los cuerpos de estos? Es el escenario más terrible porque se confirmaría una tragedia con los rehenes, pero además ya no habría un freno para Israel. Israel ya no tendría motivos porque si no bombardea con mayor energía las zonas de Gaza donde está Hamas, es por temor a dañar a los rehenes. Así que sería una nueva ronda y mucho más peligrosa de violencia dentro de Gaza. Sí, es parte de lo que podría entonces también, como ya han mencionado, desatar un infierno. Nacho, muchísimas gracias. A ustedes, muy buena semana. Gracias, Nacho. Igualmente para ti, Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional, @internacionales_GB. Ya regresamos.